Mi nombre es Maximiliano Vila, soy investigador postdoctoral en el CONICET y en la Escuela de Política y Gobierno acá en la UNSAM. Y estoy investigando temas de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, particularmente la parte digital. Entonces, en ese contexto, obviamente, los dos textos me parecieron muy interesantes. Desde ya se los recomiendo, léanlos. Lamentablemente no podemos interactuar con los autores porque tengo muchísimas preguntas para hacerles, me imagino que vos también. No obstante, lo que voy a intentar de hacer, tal vez para paliar justamente esa falta de lectura, que calculo muy pocos lo leyeron, es comentar algunos aspectos específicos que me parecieron importantes de los textos, después hacer una reflexión de cómo estamos mirando a China en América Latina en particular, ¿no? Estos dos textos, en cierta manera, reflejan bastante las limitaciones que hay a nivel regional para entender lo que está haciendo China. Y por último, bueno, voy a dejar las preguntas al menos que tenía planteadas, después obviamente van a salir otras, pero para que vean que son puntos que tal vez faltaría aclarar en el desarrollo que hicieron los autores. Bueno, a ver, número uno. Con respecto al texto de Stephanie, creo que es un muy buen enfoque para obtener una mirada general de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Y ahí obviamente digo ese nombre, ¿no? Y no todos los otros que después voy a comentar algo. Remarca muy bien la importancia del crecimiento económico que busca continuar el Partido Comunista en China, porque básicamente de eso depende su legitimidad. O sea, en el momento en que no logre mantener las altas tasas de crecimiento, se acaba la principal razón por la que el partido viene argumentando que ha tenido éxito desde la reforma y la apertura iniciada con Deng Xiaoping. Entonces, ese es un punto clave y la iniciativa de la Franja y la Ruta se construye en dos iniciativas previas que menciona en la presentación muy someramente, pero que en el texto detalla el autor un poco más, que es la del Gran Programa de Desarrollo de Occidente y la Estrategia de Globalización, ¿no? Que ambas buscaban objetivos similares. Entonces, la iniciativa de la Franja y la Ruta no es algo totalmente nuevo. En lo que sí fue totalmente exitoso, y ahí está tal vez la principal diferencia, fue en buscar un término, después de algunas pruebas, en el que varios se sintieron identificados y varios empezaron a hablar, ya sea de manera a favor o en contra. Entonces fue una estrategia muy buena de branding, como dice la autora. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, yo que estoy estudiando la parte de comunicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, la autora también menciona, que esto es algo importante para el evento, la importancia de los países recipientes, ¿no? Para influenciar en la gobernanza. La gobernanza está bastante más abierta de lo que a veces de acá pensamos que está. Después, ¿qué más? Con respecto al otro texto, lo que quiero remarcar brevemente es que también me parece que es un muy buen ejemplo de anatomía de cómo funcionan las empresas chinas. El autor remarca que en China 2/3 del PBI es producido por empresas privadas. No obstante, las empresas estatales son las principales en el proceso de internacionalización y las que más se benefician de la deuda, de los préstamos que le puede ofrecer el Estado chino. Entonces entra toda la dimensión política en donde sí se benefician más que las privadas. Después va a haber excepciones en algunos sectores como el de telecomunicaciones, que voy a contar después algo al respecto. Otra cosa que menciona el autor es que hay que tener cuidado con esto que a veces solemos caer de que, bueno, todo está manipulado por Xi Jinping con un gato, ¿no? Ahí como si fuese el malévolo ese de Austin Powers, el doctor malévolo, creo que era, algo así. Sí, doctor malo, bueno, algo así. Que eso es muy común, ¿no? Como es un sistema político autoritario, todo se controla desde Beijing y todo cae verticalmente y bueno, estamos todos en problemas por ese tipo de maldad que emana de la ciudad cercana para colmo ahora de donde sale el coronavirus, ¿no? Todo el mal se junta en varias narrativas que hay dando vuelta. Pero los sinólogos hace rato saben que el sistema funciona con una especie de autoritarismo descentralizado. Beijing puede definir la orientación de políticas, pero después hay una competencia muy intensa entre las provincias, entre municipios, que adaptan, experimentan y exploran con las políticas, y eso después retroalimenta las medidas que se toman a nivel nacional y se impulsan modelos que fueron más exitosos en determinadas provincias. Entonces, eso también está pasando con la iniciativa de la Franja y la Ruta, como en las inversiones chinas de distintas empresas en general,
donde hay que tener en cuenta el origen de qué estado están de China, ¿no? Están partiendo, de qué municipio, qué tipo de organización tienen, y no caer simplemente en esta simplificación de que todo es una orden que proviene de la capital o de Xi Jinping o del que esté al mando del Partido Comunista. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Bueno, y por el otro lado, para la temática que nos interesa acá, también que el cabildeo, como dice la traducción ahí, o el lobby, no tiene que ser solo al lado chino, sino muy importante el actor local. Que el actor local siempre, como mencionaba Ariel antes, están las clases locales de capital local que intenta promover proyectos que son a favor de unos ciertos sectores de nuestros países, que se alían con sectores también de la clase transnacional china, que no responden necesariamente a los intereses de las clases populares. Entonces ahí es donde se puede actuar y no está tan cerrada la iniciativa. Bueno, habiendo dicho esto, no termino todavía, ¿no? Un poquito más. Quiero mencionar un poco también lo que despierta leer estos dos textos en el contexto de las tendencias principales que hay para entender a China en la región. Yo lo simplifico con dos grupos, básicamente. Obviamente es una simplificación, una tipología general, hay muchos grupos dentro, pero por un lado tenemos que cada vez que se habla en China, en los medios argentinos, de otros países de la región también, bueno, en academia a veces, pero no tanto, tenemos por un lado un grupo de sinófilos, ¿no? De todo lo que viene de China es bueno, la iniciativa de la ruta, todo lo que implica es totalmente beneficioso para el desarrollo sostenible, lo que se les ocurra. O sea, las iniciativas de China son una especie de bala de plata para alcanzar el desarrollo elusivo que nunca logramos alcanzarlo, ¿no? Después de décadas de estar probando con distintos tipos de modelos, como se discutió a la mañana. Obviamente, esta postura no sirve demasiado. Bueno, les puede servir tal vez a los que están defendiendo algún interés en particular, pero para entender lo que está pasando con China, adormece el pensamiento crítico y autónomo de la región. Por el otro lado, tenemos el grupo de los sinofóbicos, en el otro extremo. Sí, que obviamente está conectado con este comentario del racismo, en contra de todo lo que proviene de China, que bueno, ahora con el coronavirus ya habrán visto los videos que andan circulando, las declaraciones de políticos de distintos países, que para mí, a ver, esto me trae a la mente el famoso libro de orientalismo de Edward Said con respecto a Medio Oriente, ¿no? Estas representaciones interesadas de Occidente, de entender al otro, siempre permeadas por una posición de poder, ¿no? Por toda la experiencia colonial, de ver al otro de una manera inferior y estereotipada, que pasó en Medio Oriente, pasó en Asia, con toda esta idea del peligro amarillo, ¿no? El yellow peril, de todo lo que viene de China, es malvado y va a producir un daño y no tienen el mismo tipo de entendimiento que el hombre occidental. Bueno, ese tipo de enfoque no está muerto, para nada, se repite continuamente, tal vez en dos extremos. Por un lado, el ejemplo más contundente, diario, de Twitter, sí, así nomás, es ver las publicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos o de Pompeo, ¿no? Que básicamente todo el tiempo habla de la amenaza china, de la trampa de la deuda, del Partido Comunista malvado y maléfico, de Xi Jinping, que es el demonio, que es más demonio que el demonio, etcétera, etcétera. Parece un chiste, ¿no? Pero es así. Son declaraciones que contundentemente se producen y se repiten a nivel local. Y por el otro lado también está todo este miedo que obviamente está permeado por experiencias de ciertos proyectos que han tenido daños considerables y por la tendencia, obviamente, en la región a oponernos a todo tipo de imperialismo, que a veces repite este tipo de perspectivas racistas, desde mi punto de vista, y que hay que tener cuidado, porque estos dos extremos, tanto el sinofóbico como el sinofílico, no nos permiten entender la complejidad de China, la multiplicidad de actores que hay, la multiplicidad de intereses en pugnas en China, fuera de China y con actores locales, que son lo que necesitamos comprender para entender lo que está pasando y para también diseñar estrategias más precisas de intervención y oposición a proyectos con consecuencias evidentes en lo ambiental, en lo tecnológico y en otras áreas. Bueno, me queda un minuto o menos para las preguntas. Tenía varias, si me puedo extender porque los autores tardaron ahí mucho con los videos, entonces tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, un poquito.
A ver, en América Latina, ¿qué está pasando? En 2018 nos invitaron a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Wang Yi, lo primero que dijo en nombre de Xi Jinping es que la BRI es la llave de oro para que alcancemos, a ver cómo es la frase exacta, el futuro común entre ambas regiones, ¿no? Sí, muy poético, después si eso es verdad, es otro punto. Rápidamente 19 países se sumaron, entre ellos bueno, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Panamá y varios de Centroamérica después de haber dejado a Taiwán, ¿no? La lógica es esta de que más infraestructura va a producir más desarrollo, una relación muy lineal, ¿no? Que es bastante cuestionable. Y a ver, ahí la primera pregunta que tenía es, bueno, algunos países ya se unieron, otros no. ¿Vale la pena unirse? ¿Cambia algo eso, el destino de la inversión extranjera directa a China? Los gráficos parecerían mostrar que todas siguen yendo a México y a Brasil, fundamentalmente por motivos de mercado, de lucro. Entonces, ¿vale la pena o no? ¿Qué se gana, qué se pierde? Eso no me quedó claro de los dos textos. Después, por el otro lado, algo más tal vez de coyuntura, es que, a ver, China estudia precisamente todas las críticas que se le hacen a estos proyectos. En el foro de 2019, Xi Jinping hizo un discurso en el que básicamente apuntó a que iban a resolver gran parte de los problemas a los que se les había acusado que generaban estos proyectos, como que no reducían la pobreza. Dijo, vamos a reducir la pobreza, vamos a crear más empleo, cero corrupción, la cooperación va a ser verde, que va a ser más transparente, que se va a proteger la propiedad intelectual, etc. Entonces, ¿hasta qué punto, en un nuevo contexto geopolítico, ¿no? Primero con la guerra comercial, ahora con toda esta epidemia, hasta qué punto hubo cambios, esa era la otra pregunta que tenía, en estos meses con respecto a los proyectos que están en curso? Y después, la última, ya para cerrar, no, tengo dos más, miento. Una tiene que ver con, a ver, la autora del primer texto menciona, muy importante esto para debate acá, es que en verdad las comunidades pueden influenciar en los proyectos de la nueva ruta de la seda. Entonces dice básicamente esto el texto, que hay que obtener información de los proyectos, mantener debates públicos, desarrollar procesos de toma de decisiones transparentes, prevenir inversiones perjudiciales y que se promuevan los intereses, como mencionaba Ariel, de los sectores populares locales. Entonces dice básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿qué experiencias hubo en que esto fue exitoso? Esa es la pregunta que a mí me surgió porque en el texto no está esto aclarado. ¿Hasta qué punto pueden los sectores populares o incluso el gobierno de turno hacer frente a una relación bilateral, como mencionaban antes, en donde hay una clara simetría a favor de China? ¿Qué casos hay al respecto? No sé, no está claro en el texto. A mí me gustaría saber porque eso obviamente implicaría una cosa u otra de acuerdo a la respuesta. Y bueno, y por último, también con respecto al debate de la mañana, la pregunta que tenía para Jones era que él afirma que todo este discurso de la responsabilidad social empresaria en China se está incorporando cada vez más, pero como una especie de caridad compensatoria, ¿no? De que, bueno, te destruimos el ambiente, pero te creamos una escuela. Sí, algo así. Entonces la pregunta es, bueno, es verdad, puede ser, hay varios casos de denuncia, pero al mismo tiempo estamos viendo en la región que hay cada vez una asociación más estrecha entre lo que las empresas transnacionales chinas, bueno, y occidentales también, ofrecen en productos y servicios y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué está produciendo eso en las prácticas? ¿Está produciendo algún cambio específico, esa convergencia, que también entiendo que con la CEPAL han trabajado la iniciativa de la Franja y la Ruta y los ODS? ¿Hay algo ahí que está aconteciendo, que está cambiando prácticas o nuevamente nos encontramos con meros lemas? Bueno, y ya paro ahí, si no, aburro.